¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Salón de Honor de la Corte Suprema, a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca dialogar y entregar a la ciudadanía distintas herramientas sobre el sistema de la administración de justicia. Dentro de la evolución legal que tiene nuestro país en las últimas décadas, la ley que habla de las penas de sustitución cambia un poco el paradigma sobre la sanción y también los beneficios, y esa es la temática que vamos a abordar en este capítulo de Hablemos de Justicia. Les quiero presentar a los dos invitados de hoy. Cristian Cáceres, él es juez del Juzgado de Garantía de Talagante. Muchas gracias por estar acá, magistrado. Muchas gracias por la invitación. Y también Luis Torres, él es abogado de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo mismo, muchas gracias por estar acá. No, gracias a usted por la invitación. Los quiero invitar a ambos a ver una nota introductoria para luego conversar por la próxima media hora. Bien. El 14 de mayo de 1983 fue promulgada la primera ley que estableció sanciones alternativas a la cárcel efectiva en Chile. La ley 18.216 buscó enfrentar el hacinamiento de los centros penitenciarios a través de un amplio catálogo de penas sustitutivas, medidas que antes de esta legislación eran consideradas como beneficios. 20 años después entró en vigencia en 2013 la ley 20.603, que estableció 6 nuevos tipos de penas: remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada intensiva o pena mixta, prestar servicios a la comunidad y la expulsión en caso de extranjeros sin residencia legal. Las cárceles actualmente no son una solución para la sociedad, todo lo contrario. El hacinamiento provoca que la delincuencia aumente mucho más con respecto a la peligrosidad de los reclusos. Por lo tanto, yo creo que deberían tomar medidas anexas a una cárcel. Sí, porque si estuvieran todos encerrados, más hacinamiento habría, ¿me entiendes? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que a la larga debiera bajar la sobrepoblación y ojalá que las mismas personas que cometen estos delitos cambien su visión de la vida y esto lo haga escarmentar también, de cierta forma. A la fecha, Gendarmería atiende a 41.816 personas bajo esta nueva modalidad. El sistema de monitoreo telemático, las audiencias de control y seguimiento de medidas y la existencia de centros de reinserción social han posibilitado un alto porcentaje de cumplimiento. Por ejemplo, el 79% de las veces que se ha desinstalado una tobillera electrónica es porque el condenado ha cumplido la pena. Sin embargo, a 2 años de la modificación de esta normativa persisten las críticas en base al hacinamiento en las cárceles. Pese a que Chile ha tenido un descenso sostenido en los últimos años respecto a la tasa de presos por cada 100.000 habitantes, los informes sobre derechos humanos declaran que la sobrepoblación carcelaria está lejos de ser superada. Recientemente, un informe de la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que los reos de las unidades penales de la capital viven en condiciones absolutamente inhumanas. Magistrado, quiero consultarle primero, globalizando un poco esta ley, ¿qué buscó en su origen y cuáles son las famosas penas sustitutivas? Porque se cambia el paradigma, decíamos al comienzo, del beneficio, como se denominaba anteriormente, a una pena que se cumple de forma distinta. Bien, dentro de las penas sustitutivas o de los beneficios alternativos, que originalmente fue lo que estableció la ley 18.216, con anterioridad a esa legislación, ni el Código de Enjuiciamiento en su momento, cuando nace la legislación penal o el Código Penal en su momento, no establecieron ningún tipo de pena sustitutiva, ningún tipo de medida alternativa, sino que era el cumplimiento efectivo. Posteriormente se publican 2 leyes, la 7.821, y posteriormente una modificación por la ley 17.642 que establece por primera vez la remisión condicional. Restringía solamente a las condenas que tenían cierta duración por un periodo de 1 año, después 3 años, y finalmente la 18.216 aborda plenamente lo que son los beneficios alternativos y establece tres penas o 3 beneficios alternativos. Hay un cambio de nomenclatura, incluso en el mensaje presidencial y la indicación sustitutiva de la ley 20.603 se puede ver claramente. Los beneficios que se establecían antiguamente, antes de la ley 20.603, eran la remisión condicional, la reclusión nocturna, que se cumplía en recintos de Gendarmería de Chile, y la libertad vigilada sin nombre y apellido, simplemente. Posteriormente, la ley 20.603
tiene dos orientaciones que uno las puede ver justamente en el mensaje original, que era de la presidenta Bachelet, y después de la indicación sustitutiva que dirigió el presidente Piñera. Respecto a la primera orientación, se puede ver claramente el mensaje presidencial, que la idea de la ley 20.603 y la diversificación de la respuesta penal, como se llama, es decir, ampliar el catálogo abanico de penas, tiene un fin resocializador o de reinserción. Estando en ese proyecto de ley en tramitación, viene esta indicación sustitutiva que le añade, digámoslo así, un perfil de combatir la delincuencia, de hacer más efectivo el cumplimiento de las penas, y de ahí que efectivamente, después de una discusión en el Congreso, las penas que salen o que finalmente son las que se aplican o se promulgan, son básicamente como pena, y de ahí justamente que se cambia la nomenclatura de beneficio a pena para hacer entender que en definitiva la persona lo que está haciendo es cumplir una sanción. Una pena concretamente que tiene que responder respecto a su conducta penal que ha sido pronunciada por una sentencia judicial ejecutorial. En otras palabras, una sentencia que lo condena a cumplir algo. En estricto sentido, todas las personas tendrían que cumplir la pena en la cárcel, pero la ley 18.216 y posteriormente la 20.603 establecen posibilidades para que esa pena no se cumpla en la cárcel y cumpla los fines resocializadores y cumpla finalmente también la efectividad de que el castigo que se le impone a la persona lo haya o lo disuada de cometer nuevo delito. ¿Y cuáles son esas penas que establece la ley? La pena se mantiene, pero esta es como pena en la remisión condicional, con alguna variación respecto a los requisitos. Se sacan algunas cosas y se ponen otras. La reclusión parcial, que puede ser nocturna, diaria, domiciliaria, también el fin de semana, domiciliaria o gendarmería. Hoy por hoy, en la actualidad, la mayoría, si no el 100%, es domiciliaria nocturna con un sistema que se llama monitoreo telemático. La otra pena que también está en la ley a continuación es la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, que ya tenía un origen anterior que fue la modificación del artículo 49 del Código Penal, que también estableció como pena alternativa o sustitutiva del no pago de una multa, ¿ya? Pero las dos tienen como la misma finalidad. La tercera modalidad, la cuarta modalidad de pena es la libertad vigilada, que se divide en intensiva y libertad vigilada simple. ¿Qué se diferencia una y otra? Es que la primera, la libertad intensiva, como su nombre lo dice, es bastante más severa en la intervención que se hace respecto a la persona, por cuanto hay un programa que elabora un delegado de Gendarmería de Chile, el cual el sentenciado debe estrictamente seguir. Y es un programa que varía respecto de reinserción social, familiar, laboral, educacional, educación en los ámbitos donde se puede haber vinculado en el delito, que puede ser, por ejemplo, una persona que fue condenada por un delito sexual, se le aborda en algún tipo de tratamiento relativo a la sexualidad. Y la libertad vigilada simple, que es un seguimiento que se hace a la persona no menor, pero seguimiento al fin y al cabo que se hace respecto a la persona en un régimen de libertad. Después de esa posibilidad de libertad vigilada está actualmente la pena mixta, que es la posibilidad de que en definitiva una persona que ha sido condenada al cumplimiento efectivo de una pena de 5 años y un día o menor, tenga la posibilidad que, cumplidos ciertos requisitos que establece la ley, pueda cumplir en libertad con un régimen de libertad vigilada intensiva. Esos son fundamentalmente las penas sustitutivas nuevas que establece el legislador, y finalmente, que es una medida más que una pena, es la expulsión, que respecto a las personas que están ilegalmente en el país, extranjeros, que respecto a aquellas circunstancias no están legalmente en el país y objeto de una sanción penal pueden sufrir la pena o la medida de expulsión que se cumple a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sí, que en definitiva es oído, pero se deriva a aquellos para que sea sacado del país. Luis, desde la mirada de los derechos humanos, usted ejerce su función de abogado en el Instituto de Derechos Humanos. ¿Cómo califica o cómo evalúa esta evolución del derecho y de las leyes, pasando por estas dos almas que hablaba el presidente, el magistrado, que era una mirada del presidente Bachelet y la otra del presidente Piñera? Sí, bueno, la primera cosa que para el Instituto, la ley 20.603 es una buena noticia, digamos, la valoramos positivamente por cuanto es un incentivo o un desincentivo al uso irracional de la cárcel, digamos. Entonces, como primera cosa, es una política que es muy reconocida por parte del Instituto. Ahora hay algunas observaciones en cuanto a la estructura de la ley, digamos, incluso al modo también como empezó a operar,
que han hecho o han dificultado que su propósito o el objetivo que persigue se hubiese ido cumpliendo de manera más efectiva. Por ahí el alcance de la ley, si bien, como decía el magistrado, extiende, digamos, las medidas, digamos, ahora sustitutivas, también establece algunas restricciones que la ley 18.216 no tenía, ¿no? A prohibir este tipo de pena a los delitos, a determinadas leyes especiales, como los delitos de droga, la ley de armas. En general hay algunas restricciones que hacen que su aplicación, en definitiva, no sea tan universal, como sí lo era la ley 18.216, porque tenía muy pocas restricciones en ese sentido. Entiendo que había una restricción a propósito de los condenados por el delito de violación impropia del 362 del Código Penal, cuestión que ahora está más extendida en la nueva ley. En relación también a su pregunta, una cosa que me gustaría señalar, como lo viene diciendo el Instituto, en relación a todo lo que significa el sistema penitenciario chileno, es que el hacinamiento no es el único problema que sufren las personas privadas de libertad. Es un problema, ¿cierto? Sí. Pero un problema más. Es decir, nosotros hemos identificado que en relación a las personas privadas de libertad hay una violación sistemática de ciertos derechos, ¿no? Uno los podría identificar como afectaciones al derecho a la información, afectaciones al acceso a la justicia, y alguna otra dificultad en acceso a ciertos derechos también que no son los propios de la pena o de la restricción de libertad, que es la que legítimamente el Estado le está aplicando a una persona. En ese sentido, creemos que si bien esta ley es un avance, la valoramos positivamente, creemos que para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad es necesaria también una mirada más estructural, más transversal y que suponga un reconocimiento de derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, algunos derechos sociales como el derecho a acceder a la educación, a los trabajos que son propios para facilitar la reinserción social, que es en definitiva la obligación primera del Estado en materia de derechos humanos con los internos, además de la obligación de custodia, por cuanto la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5.6, establece que el fin de las penas privativas de libertad es la reinserción de las personas que están bajo la custodia del Estado. Ese es el contexto donde nosotros hemos procedido a hacer nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestro análisis en materia de las personas privadas de libertad. Sí, magistrado, antes de continuar por la línea de los derechos humanos y la evaluación de la ley, quería preguntarle hacer una pregunta sobre la objetivización. ¿Quiénes pueden, para que la ciudadanía que está viendo este programa lo comprenda, quiénes pueden optar a una pena sustitutiva? Personas que han hecho qué delito, de qué gravedad, etcétera. Bueno, lamentablemente, digámoslo así, toda persona que lamentablemente es condenada por un tribunal tiene que cumplir una pena. Sí. Eso es lo primero, porque la sentencia en su parte resolutiva parte con un punto número 1 que dice se condena a tal persona a cumplir la pena de, y viene el quantum concreto, 61 días, 541 días. A renglón seguido viene lo que dice en relación con la pena sustitutiva. Entonces, si me pregunta así, ¿quiénes? Todos. Todas personas, pero todas aquellas personas que reúnan los requisitos que establece el legislador. ¿Qué son? Varía de caso en caso y varía, como lo dijo el colega, varía también respecto de algunos delitos, porque una prevención antes de seguir, efectivamente la ley 20.603 fue bastante un poco más acotada que la 18.216, la restringió, pero después de la publicación de la 20.603 se han publicado otros textos legales que han ido de alguna manera cercenando o cortando o restringiendo el ámbito de aplicación. Y después nos vamos a referir probablemente a eso, pero sí, para no salirme tanto la pregunta. Las personas que, por ejemplo, cometen por primera vez un delito, tienen la posibilidad, dependiendo de la penalidad concreta que están arriesgando, de optar a la remisión condicional. También pueden a la reclusión nocturna, pero la remisión condicional es como la pena natural que surge de la persona que es primeriza. Y ese ilícito tiene como límite, primero que nada, que la pena a imponer no supere los 3 años de presidio o reclusión. Y de ahí para abajo, o sea, desde un día, aunque claro, es difícil que llegue un día, pero si se puede imponer una pena, por ejemplo, lo que normalmente ocurre entre 41 y 61 días, la pena de remisión condicional va a ser una firma mensual
en dependencia de Gendarmería de Chile por el término de 1 año aproximadamente. Si la pena es de 541 días, van a ser 541 días, 18 meses lo que va a tener que ir a firmar. Si la pena llega a los 3 años, van a ser 3 años que va a estar firmando esta persona. Eso es para las personas que cometen ese delito. Ahora, la ley 20.603 estableció la innovación de que aquellas personas que hayan sido condenadas anteriormente, pasados 5 o 10 años del crimen o simple delito que tuvo anteriormente, pueden optar igualmente a la remisión condicional. Esto porque ocurría muchas veces que personas que tenían condenas por allá por el año 97, por ejemplo, y tenían su trato de filiación todavía esa anotación, carecían de irreprochable conducta anterior y lo que seguía inmediatamente era imponer la reclusión nocturna o porque habían sido condenados anteriormente. Y ahí el legislador varió y estableció esta posibilidad para evitar todo el trámite administrativo y en definitiva hacer un poco más de justicia. Eso respecto a la remisión condicional. Fundamentalmente se radica en una firma mensual en las dependencias de Gendarmería. La segunda pena sustitutiva, que es la reclusión parcial nocturna, que puede ser domiciliaria, es justamente la privación de la persona que ya tiene una condena previa, anterior. Ahora el legislador dice que solamente puede tener 2 reclusiones inclusive. O sea, una persona que comete nuevamente un delito podría optar a una segunda posibilidad, pero la tercera no. Es como la tercera la vencida un poco. Y esto es para las personas que son condenadas también a penas que pueden llegar a los 3 años, pero que las penas anteriores no excedan 2 años. O sea, señor, usted fue condenado anteriormente a 3 años de cárcel, no podría optar eventualmente a la reclusión. Pero si tiene 2 condenas de 61 días, está dentro de ese periodo los 2 años, así que podría optar a la reclusión, que fundamentalmente es pernoctar o permanecer al interior de un recinto determinado, domicilio, puede ser inclusive el lugar de trabajo, se ha dado la situación, donde por el término de 8 horas, la persona tiene que permanecer ininterrumpidamente con un sistema que es la tobillera electrónica, que es el monitoreo telemático, donde la persona está siendo seguida desde el punto de vista telemático y si hay algún tipo de incumplimiento, sale de la zona de inclusión, se le avisa. Teléfono, el mismo aparatito tiene una señal, tiene que cargarlo, etc. Hay toda una modalidad bastante práctica. Eso es la reclusión parcial. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad es para las personas que hayan sido condenadas anteriormente o no, eso es invariable, se han condenado a una pena de 300 días y de ahí hacia abajo. Y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad son por cada 30 días de pena efectiva a cumplir, 40 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Sí. Eso hasta ahí va la pena. Bueno, la libertad vigilada es un poco la remisión, pero es distinta, se divide en 2. La libertad vigilada también para las personas que no tengan antecedentes ni condenas previas, que hayan sido condenados a unas penas de 2 a 3 años, o respecto a delitos de infracción de la ley de tránsito, manejo de estado de ebriedad y de microtráfico. Y respecto a la libertad vigilada intensiva, algunos delitos especiales que señala la ley, y respecto a las personas que son condenadas también a 3 años y un día hasta 5. Resumen, para no meter en la pena mixta, que es un poco distinto, y la de expulsión, toda pena de 5 años hacia abajo, la persona potencialmente puede optar a una pena sustitutiva, lo que era anteriormente un beneficio alternativo. Eso en resumen. Sí. Luis, 2 preguntas. Uno, la opinión suya y del instituto frente a este tijereteo de leyes, cuando el mismo magistrado ha dicho que después de esta ley han venido otras que son restrictivas y no la ampliación. En segundo lugar, si los requisitos son razonables con el estado moderno de los derechos humanos en cuanto a la libertad, en cuanto al libre tránsito, etcétera. Sí, a ver, en razón a la primera pregunta, uno podría entender que hay una política criminal, digamos, que está pensada en favorecer, en este caso, la reinserción social y actualizarse a los criterios más propios de los estados democráticos de derecho, pero también, así como hubo esta ley que se llama el magistrado, que fueron regulando esta estrechez que apareció con la ley 20.603, también a su vez han venido leyes especiales que vienen en el sentido contrarreformador de la ley. Por ejemplo, la ley de armas. La ley de armas establece, o sea, prohíbe la concesión de beneficio desde el tipo penal más básico, que el porte, que antes tenía pena de multa y hoy día tiene una pena mínima que comienza entre 3 años y 1 día. O sea, ahí la racionalidad, más bien dicho, la proporcionalidad de los cálculos penales del legislador, uno no lo entiende con el mensaje, por ejemplo, de la ley 20.603. Por su parte, hoy día todos conocemos la discusión del proyecto de ley denominado de la Agenda Corta contra la Delincuencia, proyecto que si uno lo ve es también totalmente contraintuitivo en relación a lo que venía haciendo el Estado en materia de reinserción. Es decir,
no se ha calculado, imagínese usted, el impacto que puede tener el sistema carcelario con la aprobación de la ley como está hoy día, porque establece penas efectivas para los delitos de hurto y receptación, que, como el magistrado sabe, que son ingresos del sistema de los más determinantes. Son, digamos, son más masivos. Por lo tanto, ahí se vienen a conjugar de esta manera asistemática, poco reflexiva, una política criminal estatal que tenga objetivos claros, que se mantenga en el tiempo. Permanente. Entonces, esa es una primera crítica, es decir, hay una falta de esta coherencia por una vocación o por una definición hacia algún objetivo que vaya en la línea de lo que establecen los estándares internacionales en esa materia. Y el otro punto que dice relación también con estas leyes especiales y los requisitos es que más que se ajusten o no, porque los requisitos hoy día que tienen las penas sustitutivas tampoco son muy distintos a los que estaban en la ley 18.016. La revisión condicional de la pena sigue exigiendo que las personas no tengan condenas anteriores, que sea respecto de penas que no superen los 3 años de privación de libertad, en fin. Solo que hemos podido observar que algunas de estas modalidades sustitutivas más novedosas en lo que significa la metodología de aplicación han habido deficiencia, ¿no? Sí. Así desde que se promulgaron desde antes de la publicación del reglamento, desde que toda la asistencia técnica para determinadas medidas más tecnológicas nunca estuvo del todo acabada. Ahí, bueno, nosotros no tenemos, digamos, la actualización, digamos, de hoy día cómo está solucionado eso por parte del sistema. El magistrado puede tener a lo mejor más información al respecto, pero también eso indica que más que la estructura que propuso la ley ha sido el modo de cumplirla o las políticas o las medidas que han sido desplegadas, en este caso por el Poder Ejecutivo, para hacer una aplicación efectiva. Porque usted no sacará nada con una muy buena ley, pero si el modo de cumplir la ley, digamos, es insuficiente. ¿Sí? Y ahí nosotros hemos observado que hubo una falta de simetría, digamos. Sí, ya entraremos a hablar sobre esta modalidad de cumplimiento. Quiero invitarlos a conocer unos datos claves que nos van a invitar a seguir conversando. El 31% de la población que atiende Gendarmería cumple penas sustitutivas. Los hombres concentran el 86% de la población condenada a estas penas. La tasa de presos por cada 100.000 habitantes cayó desde 318 en el año 2008 a 267 en 2014. Por Luis, en este ciclo, 86% de la población carcelaria hombre es la que tiene este beneficio. A nivel de género y a nivel de entendimiento de la sociedad, ¿por qué son los hombres y no las mujeres las que están obteniendo mayor cantidad de beneficios? Bueno, es una muy buena pregunta. Como primer dato también, Chile tiene una cantidad de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes que es de las superiores del mundo, digamos. Altísimo. Hasta hace poco, entiendo que cifras del año 2011, éramos el tercer país en cantidad de personas presas por cada 100.000 habitantes. O sea, solo estábamos después de Estados Unidos, y no recuerdo cuál era el segundo país, siendo que tenemos una población, o sea, muy inferior que Brasil, Canadá, en fin, y tenemos una proporción. Eso ya indica que hay algo pasa con nuestro sistema carcelario. Y segundo, el fenómeno de la aparición de este aumento en la prisionización de las mujeres es una cuestión muy novedosa en el sistema chileno. Es decir, hay estudios, incluso hasta el año final de los años 80, que los niveles de prisionización de mujeres eran muy bajos, 8%, 9%, muy por debajo por la cifra que usted tiene ahí. Pero luego hay una explosión, que da los años 90, 95 hasta el día de hoy. Y una de las explicaciones, digamos, más, digamos, la posición más predominante digamos, de los estudios al respecto, tiene relación con la incidencia de la política de drogas, ¿no? En un primer minuto fue la ley 19.336 y la ley 20.000 actual, digamos.
que han dispuesto digamos, tipos penales más amplios, y entonces que la mayoría de las mujeres, que hoy día es sobre el 80% de la población femenina, entiendo, lo está en virtud de la ley de droga, digamos. Eso también es un antecedente que permite o invita al análisis para encontrar la respuesta, porque claro, digamos, la respuesta digamos, tampoco la tenemos, pero sí nos parece que allí hay algo que el Estado tiene que atender, digamos, ¿no? Hay también cifras que indican que la mayoría de esas mujeres que están en esas condiciones de prisionerización por la ley de droga, las son por los tipos penales de la ley, del artículo 4 de la ley 20.000, que es el microtráfico, y porque ha generado, por ejemplo, en algunas poblaciones de Gran Santiago, en contextos de mucha vulnerabilidad, economías de subsistencia de personas que tienen toda la familia en prisión en la cárcel y luego venden en droga por pequeñas cantidades, en fin. Luego, eso es un antecedente del panorama. Entiendo que ahora se habrían bajado estas cifras también en la población masculina, no tenemos los datos oficiales, y que se podría deber también a que se crearon nuevos penales, pero que los niveles de hacinamiento en ambos casos, en población masculina y población femenina, sigue siendo muy alto, muy por sobre los estándares, digamos. Sí. Magistrado, el promedio, se habla de que el 31% de la población que tiene gendarmería, es decir, de los condenados, tiene este beneficio. ¿Es razonable a su juicio esta cifra a nivel global? Es una pregunta con una respuesta difícil de enfocar, porque bueno, los tribunales no hacemos política criminal, pero evidentemente un porcentaje de 31% respecto al 100% de potencial, uno quisiera que fuera mayor. ¿Por qué? Porque si el objetivo de la ley penal, y más bien de la ley 18.216, y lo que buscaba originalmente la 20.603, complementada por la indicación sustitutiva que se menciona hace un rato atrás, es que la persona no vuelva a delinquir a través del cumplimiento efectivo y con el seguimiento de la pena, lo ideal sería que efectivamente esta tasa, esa posibilidad sea bastante más amplia. Pero ahí operan muchos elementos que uno no puede manejar. Por ejemplo, el tipo de delito. Hay delitos que per se, o sea, por la pena base que tienen, no tienen ninguna opción, salvo que entren el juego de las atenuantes y en nuestro sistema procesal actual la negociación entre Ministerio Público y Defensa para obtener una pena negociada respecto a lo que se está persiguiendo. Entonces, en eso creo que efectivamente la reforma procesal, si no estuviera la reforma procesal penal, creo que esa cifra podría ser mucho menor. Quizás podríamos estar hablando de un 15%. ¿Por qué? Porque del pasado, y eso a mí me tocó en su época de juez del crimen, en el poco tiempo que estuve, era muy difícil poder bajar la pena del marco punitivo. De hecho, en el tiempo por ahí del 2012 modificó el 11 número 9, ampliándolo un poco más y haciéndole una aplicación más concreta, pero aún en ese evento no se podía bajar la pena. Por lo tanto, efectivamente hay delitos que no se puede bajar. Y como lo decía el colega hace un momento atrás, y también lo mencioné previamente, la ley 20.603 poco a poco se le ha ido como una especie de collage, colocando algunas banderitas que van restringiendo que hablábamos hace poquito, lo que dijo precisamente la ley de armas, que no solamente es la comisión del delito de ley de armas, sino también en todo delito en que aparezca un arma involucrada, por ejemplo, un robo con intimidación en donde haya un arma de fuego, aunque no se utilice, sí, no tiene pena sustitutiva, más allá o no de la pena que tenga. Un cuasi delito, si a alguna persona se le dispara el arma sin querer, también dice la ley o da a entender que tampoco tiene pena sustitutiva. Después, con la modificación de la ley Emilia, que después siguió con la 20.779, por un tema de proporcionalidad, se aumentaron las penas del homicidio. Y actualmente ni el parricidio, ni el femicidio, ni el homicidio consumados pueden tener pena sustitutiva. Es decir, poco a poco se va cortando y se está dando, más allá también de la ley de droga, que efectivamente la persona que es condenada ya una vez anteriormente por un delito de la ley 18.403, 19.366 y 20.000, la ley no distingue, es solamente mirar su extracto y ver, usted fue condenado el año 84 por la ley, no tiene pena sustitutiva. Sí. Luis habló en el bloque anterior sobre uno de los tipos de pena sustitutiva, que es el uso de la tecnología, la tobillera o el brazalete electrónico. Quiero preguntarle en particular,
la magnitud del uso de esto, no a nivel estadístico, sino de su experiencia diaria después de garantía. ¿Cómo evalúa usted esto y cómo evalúa el cumplimiento y el uso de esta medida? Ha sido sumamente positivo porque la sensación, porque tampoco yo manejo cifras, por supuesto, no, pero la sensación de lo que se ve es que las audiencias por revocación de beneficios de reclusión nocturna comparado con la pena sustitutiva de reclusión nocturna son menores, absolutamente. Es decir, inclusive las situaciones de incumplimiento son bastante comprensibles. Por ejemplo, me ha tocado ver que llegan informes de gendarmería diciendo, mire, le pido la revocación del pronunciamiento porque esta persona ingresó a la zona de inclusión a las 22:06 horas en vez de ingresar a las 22. Uno piensa que es tolerable, porque pues, problemas de tránsito, enfermedades, etc. Aún así, el porcentaje de revocaciones que yo por lo menos he tenido en mi experiencia diaria es bastante menor, sino muy mínimo. Debo recordar 2 audiencias en que se ha revocado una pena sustitutiva de reclusión nocturna domiciliaria. ¿Por qué? A diferencia de la anterior situación, la pena de reclusión nocturna se cumplía en recintos de Gendarmería de Chile, en anexos que tenía la misma cárcel, con dormitorios con medidas bastante difíciles de catalogar de óptimas. Muchas veces los sentenciados decían, mire, hace un frío terrible, no hay vidrios, el baño está inutilizable. Incluso hay personas que cometían delitos de manejo de estado de ebriedad y estaban junto con otra persona que había cometido un robo con intimidación. Entonces, la verdad es que la reclusión nocturna era bien poco incentivadora, a diferencia de actualmente que se cumple en el domicilio, y la persona creo que valora bastante eso, por lo tanto, ese porcentaje ha sido bastante alto. Y creo que hay una cifra por ahí que dice que en definitiva, al cerca del 90% se le ha desinstalado la tobillera por cumplimiento. Eso da cuenta que efectivamente la reclusión nocturna domiciliaria con el telemático funciona. Luis, a juicio del Instituto de Derechos Humanos, ¿comparten o no la evaluación que hace el magistrado? Sí, nosotros compartimos esa valoración y de hecho en el sentido de promover a su utilización, que significa en definitiva racionalizar el uso de la cárcel, como lo dije al principio, es una de las cuestiones que nosotros valoramos entrañablemente, digamos. Sin embargo, nos preocupa las constantes modificaciones legales que van en el sentido contrario. Y ahora cito solo una cuestión que nos llama profundamente la atención, negativamente por cierto, que tiene que ver con ir delimitando y cercenando un poco las facultades de los jueces en la aplicación jurisdiccional. Por ejemplo, a propósito de leyes que hemos estado citando, la ley de armas o estos proyectos de ley cortos ante la delincuencia, que se prohíbe que los jueces puedan, al determinar la pena, aplicar las reglas clásicas o generales del Código Penal. Incluso allí con serios cuestionamientos a la constitucionalidad de esas disposiciones, digamos, porque en el fondo estarían siempre estando allí en una zona un poco gris respecto de la igualdad ante la ley de una persona que, por ejemplo, ¿no? es condenada por un delito de homicidio, de violación o cualquier otro, y que sí, con el juego de determinadas reglas del Código Punitivo puede acceder rebajando las penas si es que el caso lo justifica a uno de estos beneficios, digamos. En cambio, respecto de estas leyes especiales como la ley de Emilia o la ley de armas o ahora la ley respecto de los hurtos y las receptaciones, se va a limitar en todo caso la aplicación de estas reglas generales que en definitiva no tienen un fundamento claro que legitime que las dote, digamos, de contenido como se exige hoy día en un Estado que protege al ciudadano con todos sus derechos fundamentales respecto a lo que significa la persecución penal y el castigo legítimo penal cuando comete un delito. Así es, la última parte de este programa tiene que ver con lo que opina la gente y las preguntas que hace la ciudadanía en la calle. Les quiero invitar a ver la primera pregunta. ¿Cómo puedo denunciar si un familiar o conocido que está preso vive hacinado y está en malas condiciones? Vamos al tema de fondo, o sea, las condiciones carcelarias, cómo está la situación de las personas que cumpliendo una pena están en un recinto de gendarmería encerrados, ¿cierto? Y tienen estas malas condiciones. Les doy la palabra a los dos, tanto el magistrado como el abogado del instituto. Bien. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia. Sí. A ver, a mí me toca por lo menos asistir a un recinto penitenciario que está en mi jurisdicción y yo podría decir que ahí tenemos el cari sello.
una faz de la moneda que es bastante deprimente y muy seria, que se ha hecho presente al alcaide de ese recinto, que por lo demás está sumamente consciente y es el primero en reconocerlo y por lo demás en hacer gestiones proactivas para mejorarlo. Pero en la situación de los imputados que están, por ejemplo, esperando juicio, privados de libertad, están separados por primerizo y están separados por reincidente. Hay otras personas que están también cumpliendo condenas en otro recinto, en otro pabellón, pero estamos hablando de un recinto que es bastante limitado, que hoy día está rodeado de una población y no puede crecer. Es más, la línea de fuego no debe ser más ancho que este donde estoy sentado yo. Menos de 1 metro. Menos de 1 metro, efectivamente. Eso ya crea un problema de seguridad bastante serio respecto al personal de Gendarmería y respecto a las personas. Pero al interior de esas paredes, la situación es deprimente y bastante seria. No solamente por el hacinamiento, a saber, en el recinto penitenciario del que yo estoy hablando, la población esperada o óptima para tener son 200. La última visita que este magistrado hizo semestralmente de cárcel tenía alrededor de 600 personas. O sea, estamos hablando de un hacinamiento no del 100%, del 200% prácticamente. Fuera de aquello, en la parte donde están los colectivos, la gente está durmiendo en el suelo, muy hacinado, o sea, la distancia que debe existir, y eso lo vi físicamente, entre una cama y otra no debe ser más alto que esto. O sea, eso es lo que tengo para respirar. Cosas que el alcalde se ha comprometido a mejorar y Gendarmería en general lo ha hecho. Y finalmente, respecto a las situaciones, por ejemplo, de los baños que uno ve, el día que yo hice la visita, lamentablemente, para decirlo, estaban tapadas las cañerías y el personal estaba arreglando justamente los servicios higiénicos de un sector de ahí y estaban con un balde tirando agua para sacar lo que era el excremento. Eso fue muy difícil, pero se estaba arreglando, sí. Eso es lo que estaban haciendo, no porque eso estuviera permanentemente, sino a raíz de que estaba todo deteriorado. Uno camina 10 metros más allá, pasa otra reja y se encuentra con el CET, Centro de Estudio y Trabajo. Hay una escuela, hay un taller de carpintería, hay un taller de pan, de amasandería, y las condiciones, pero son del cielo a la tierra acá. Entonces, esta realidad del CET es digamos así, la parte buena, pero la realidad, la más preocupante es el hacinamiento. Luis, ¿cómo denuncio? ¿A ustedes, por ejemplo? Hay varias formas. Por ejemplo, hay una que también tiene que ver con unas facultades jurisdiccionales, los amparos ante los jueces de garantía, que además hacen las visitas semanales. También la Defensoría Penitenciaria tiene un trabajo bien importante en ese sentido, pero principalmente nosotros recibimos numerosas denuncias constantemente respecto de malos tratos y condiciones carcelarias, y respecto de la cual tenemos un trabajo más o menos sistemático de visita. Por ley, nosotros, los abogados y los funcionarios del instituto, pueden ingresar a los recintos donde hay personas detenidas y privadas de libertad y podemos ir a constatar, digamos, la afectación, la denuncia, y luego elaborar un informe que puede originar alguna medida o alguna acción judicial o alguna medida de carácter administrativo para coordinar, ya sea con Gendarmería u otra institución, superar esa situación concreta. Ahora, en los márgenes, digamos, porque, como decía el magistrado, hay cuestiones que están allí que son en materia de condiciones carcelarias que son estructurales, digamos, ¿no? Que son relativas a los espacios, a las camas, a los baños, en fin, a las situaciones higiénicas, y que dificultan el poder hacer algo respecto de ese tipo de denuncia. A propósito de eso, por ejemplo, algunas medidas que hemos estado recibiendo denuncias sobre eso en las últimas semanas que nos preocupan es, por ejemplo, en algunos centros penitenciarios de Santiago están haciendo traslados, digamos, de importante número de internos para proceder a traer más internos que superan la capacidad de esos recintos, atendido que hay una cuestión más o menos sistemática en los penales de sobrepoblación. Pero entiendo que la penitenciaría está recibiendo ahora de nuevo imputados, que es una cuestión absolutamente insostenible, es decir, desde que en Chile, sobre todo en la región metropolitana, hay un establecimiento que es Santiago 1, que está creado precisamente para cumplir con la obligación, digamos que es una obligación de los instrumentos internacionales, de separar a las personas que están imputadas de las personas que están condenadas. Entonces, hay una cierta regresividad, digamos, que se ha ido implementando
atendido esta situación más estructural con los problemas de sobrepoblación. Cristian Cáceres, juez de garantías de Talagante, y Luis Torres, abogado de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fueron los dos invitados a este capítulo de Hablemos de Justicia. Muchas gracias a ambos por participar. Muchas gracias por la invitación. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia desde el Salón de Honor de la Corte Suprema. Hasta pronto.